musical. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 1 minuto. Hemos hecho contacto vía Zoom con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político y electoral, para conversar sobre la expectativa que existe respecto al debate presidencial de este próximo domingo 1 de octubre. Las propuestas de los candidatos que intentan llegar a Carondelet. Abogado Mauricio Alarcón, Washington Delgado lo saluda, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Washington, buen día, siempre un gusto, un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Gracias, Mauricio. ¿Cuáles deben ser las expectativas de los ecuatorianos en general sobre este debate del próximo día domingo 1 de octubre entre Luisa González y Daniel Noboa? Durante estas semanas de campaña informal y días formales de la segunda vuelta, hemos visto muy poco contenido, Washington, por parte de los dos candidatos. Por un lado, compartiendo canciones para la fiesta, para la diversión. Por otro, enseñándonos recetas de cocina, mientras el país sigue destacando como sus prioridades la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. El debate tiene que constituirse en el espacio oportuno para escuchar ya el fondo de los temas que deberían ser abordados por estas dos personas ante la eventualidad de llegar a Carondelet. Ya no basta con que nos digan el qué. Necesitamos saber el cómo, necesitamos saber con qué recursos, necesitamos saber el con quién. Habrá una habilidad indiscutible que deberá verse manifiesta por parte de la moderadora, pero sobre todo espero yo que los candidatos estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía, en especial cuando ya sabemos que hay muchos ojos encima de este espacio del próximo domingo. Sí, ahora, Mauricio, algo que hay que considerar es que la vez pasada fue algo expositivo, ¿no? Porque estaban los 8 candidatos, bueno, no estaba presente Fernando Villavicencio ni Cristian Zurita. De los 7 que participaron, no había posibilidad, según el reglamento, de ese debate de contradicción, de debate en sí. Pero ahora sí va a suceder, es decir, va a haber 2 horas para tratar 4 temas importantísimos para el país. Creo que ahora podría ser diferente. Sería eso de esperar que no solo se digan enunciados, sino cómo lo van a hacer, Mauricio. Efectivamente, Washington, ahora será un cara a cara de los dos finalistas. El tiempo que se ha otorgado a ellos para que puedan exponer las respuestas a las preguntas hechas contra puntearse, por llamarlo de una forma coloquial, e incluso responder aquellas preguntas que sobre el camino vayan surgiendo por parte de la moderadora, debería ser suficiente. Estamos, como tú bien dices, ante una modalidad diferente por la que ya participan solo 2 personas. No obstante, esperemos que ellas estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. No nos olvidemos que los debates han ido, sí, de menos a más, pero aún hay mucho por tratar, aún hay mucho por hacer. Tú lo has dicho, esas deudas en cuanto a los tiempos de respuesta. Yo te pregunto, ¿qué se puede decir sobre un plan de gobierno en 30 segundos? Es un absurdo, y yo sé que al inicio se pensaba que 3 horas de debate a propósito del de la primera vuelta no lo iba a seguir la ciudadanía, pero mira que las cifras dicen lo contrario, y mira que incluso tener a Daniel Noboa como finalista, cuando las encuestas antes del debate lo tenían bastante distante de esta posibilidad, es una muestra de la importancia del espacio y de la valía que le damos los ecuatorianos al mismo. Bien, ahora va a ser clave, creo, la metodología, ¿no? Rudel Salto tiene experiencia, no digo con esto que los otros 2 moderadores no tuvieron experiencia o no tenían experiencia para el primer debate, sino que Rudel Salto lo tiene claro. Ella puede interrumpir, puede apagar inclusive el micrófono, ahora se ha puesto más estricto el reglamento, y en la práctica, una vez que se concentren los 2 candidatos en materia de lo económico, la seguridad, lo social y lo político, va a depender justamente de que se concentren en las respuestas y que Rudel Salto esté muy bien enterada
de qué es lo que deberían ellos de alguna manera responder para poder mantener ese reglamento, Mauricio. Efectivamente, Washington, la preparación de la moderadora va a ser un aspecto fundamental para este próximo domingo. Y si bien es cierto que desde hace algunos años ella reside fuera del país, su conexión a través de un canal internacional con lo que sucede, no solo en materia política, sino en varios aspectos de Ecuador, la conectan con la realidad. El conocer además las normas sobre las cuales va a moderar, conocer los planes de gobierno de los candidatos para, por ejemplo, dejar en evidencia contradicciones, va a ser clave en este espacio. Por eso es que no se trata simplemente de abrir sobres y de leer preguntas, no se trata simplemente de seguir un guión preestablecido leyendo un teleprompter. Se trata de, frente a un escenario como el que afronta nuestro país para los próximos 18 meses, hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas satisfactorias para los ecuatorianos. Mauricio, ahora, sabemos que el problema en Ecuador, más allá de lo económico, que sí es un problema, en la seguridad, que sí es un problema, son dos temas que tienen que ver justo en relación a lo político. Es la politiquería la que ha afectado lo económico, la seguridad e inclusive aspectos sociales. En el orden de los temas, primero económico, luego seguridad, luego social y luego político, ¿no crees, Mauricio, que debió haber puesto primero la parte social, las consecuencias, para luego hablar del cómo, la economía, cómo lo voy a financiar y cómo lo voy a hacer en lo político? Por ejemplo, tener o no una mayoría en la Asamblea para que me pueda, todas las políticas que originalmente he planteado, como seguridad y social y económico, se puedan aprobar. ¿Crees que ahí falla la organización en poner lo económico primero? Sin duda, Washington, creo que lo social y lo económico debería ir primero ante cualquier cuestión. Como tú bien dices, ver cuáles han sido los impactos de las medidas equivocadas de los últimos años, ver cuáles son las consecuencias de la situación económica que se está viviendo, discutir sobre las mismas para después obviamente profundizar y tratar el tema de la seguridad, que aunque sea la prioridad número uno del país, tiene que ser abordada de manera integral, entendiendo todas las causas que la originan. Y finalmente, eso sí, digo, a tratar lo político, a tratar lo de gobernabilidad, la forma en la que se establecerán relaciones entre funciones del Estado, o incluso dentro de este último eje, creo que tomará particular importancia la discusión sobre si una constituyente o si un referendo, sobre si los candidatos querrán en 18 meses refundar el país o querrán cambiar la constitución para hacer una suerte de traje a la medida temporal, o incluso con miras a buscar la presidencia definitiva en 2025, ¿no? De nuevo, lo cierto es que de acuerdo con las propias normas, Washington, y tú y nuestra audiencia con seguridad lo saben, la moderadora tendrá la posibilidad de mover algunas cuestiones para obtener las respuestas de los candidatos que no sean simplemente demagogia, populismo o frasecitas de aquellas que aparecen en este momento en la publicidad electoral y que de poco o nada sirven para tranquilizar las expectativas de los ecuatorianos sobre qué pasará durante el próximo año y medio. Así es, Mauricio. Ahora, dentro de la parte de lo social y la seguridad, va a depender mucho de reactivar la economía. El presidente Guillermo Lasso acaba ayer de regresar de los Estados Unidos, 10 días visitándolo. Y uno de los temas centrales que él estuvo conversando son los tratados de comercio con Corea del Sur, por ejemplo, y esta ley que en Estados Unidos se estaría discutiendo, ojalá antes que el presidente Guillermo Lasso deje el gobierno, de la ley IDEA, que es la parte de apoyar a Ecuador con cero arancel para el 90% de los productos exportables no petroleros. Ahí pregunto, Mauricio, dentro de la expectativa, si Daniel Noboa, para ubicarlo de alguna forma ideológica en lo económico, centro derecha, en fin, cuando ya Luisa González, obvio, obedece que su asesor principal en lo económico seguirá siendo Rafael Correa. Sabemos que Rafael Correa siempre le tildó a los tratados de comercio como el tonto aperturismo. Los Estados Unidos está esperando, creo, el debate, a ver si hay un compromiso, por lo menos, de decir, Luisa González respetará los tratados de comercio que deje firmado o por lo menos encaminado Guillermo Lasso. ¿Cree que eso puede influir en materia económica dentro de este debate?
Washington, para un país económicamente pequeño como el nuestro, abrirse mercados internacionales es fundamental. Tenemos además productos únicos que podrían marcar la diferencia en esos mercados internacionales, que a menor escala ya lo están haciendo, pero que con mejores condiciones, con mayor apertura, con mayores garantías, podría resultar en generación de riqueza para el país. En ese sentido, yo me inclino más por la apertura comercial, por la firma de estos tratados internacionales de libre comercio, que bajo las condiciones correctas, teniendo en cuenta el respeto y la garantía de los derechos y libertades fundamentales, traen indiscutiblemente beneficios a los ecuatorianos. No estamos hablando de tratados de adhesión, en los que nos dicen firme aquí y usted sométase a mis condiciones. Hablamos de procesos largos de negociación donde los dos países, en teoría, con capacidad, presentan qué tienen de un lado, qué tienen de otro, qué les preocupa de uno y otro país. Y en ese sentido, no nos olvidemos que es fundamental dar las mejores condiciones de oportunidad para que se generen fuentes de empleo, para que venga inversión extranjera, para que lo que ya tenemos aquí en Ecuador consolidado durante décadas pueda verse en el mundo. La crisis económica no se soluciona con mayor intervención estatal. La crisis económica no se soluciona con un gobierno generando más fuentes de empleo para sus amigos o para sus allegados. Se soluciona dando además seguridad jurídica, que las normas no cambien de la noche a la mañana, seguridad tributaria, de que las condiciones del pago de impuestos no van a cambiar de año por año y, por supuesto, haciendo las cosas de la manera correcta. Y me refiero básicamente a hablar con seriedad a los inversionistas, darles algunas condiciones, incluso particulares, para incentivarles y motivarles a que vengan al país. Y esto, por desgracia, durante el último tiempo, aunque ha habido la intención de lograrlo, no se ha alcanzado. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento respecto de lo que significa la economía nacional. Finalmente, Washington, en este tema, que es un detalle no menor, no nos olvidemos que estos instrumentos internacionales que se firman en materia de libre comercio también pasan por la Asamblea Nacional, con lo cual no solo se requiere una visión clara y un mensaje claro por parte de quien sea presidente o presidenta de la República, sino también por parte de aquellos bloques que estarán representados en nuestro órgano legislativo. La seguridad jurídica, es obvio, tiene que ver mucho con la corrupción que lastimosamente está golpeando al país desde hace algunos años atrás, Mauricio. Y en este sentido, pregunto, cuando se traten estos temas dentro del debate del día domingo próximo, hay dos grupos de ciudadanos. Los que votan diciendo yo voto aunque sea corrupto, no importa, con tal de que haga obras. Es decir, como que no le importaría tanto las raíces de los problemas de corrupción. Pero hay otro elector que está a la expectativa de ver cuál de los dos atacará mejor a la parte de corrupción, de manera específica, por ejemplo, para que se pueda generar empleo, para que el inversionista venga al país con mayor garantía, con mayor seguridad, que se pueda recuperar el sistema judicial, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que debería haber ahí un debate para que todos los ciudadanos, también aquellos que dicen yo voto aunque roben, para que puedan interesarse y profundizar en su reflexión de voto este tema también, Mauricio? Washington, si un candidato no es íntegro, no es transparente y no rinde cuentas, no va a ser un presidente íntegro, transparente y que rinda cuentas. Necesitamos que los candidatos nos digan quiénes financian sus campañas, quiénes están detrás, cuáles son sus equipos de trabajo. ¿Hay o no hay intereses particulares? Esas declaraciones de conflicto de interés pueden ser fundamentales de cara a 18 meses de gobierno. Ya en el poder, el camino es relativamente fácil, al menos a oídos de todos nosotros. En la práctica es cuando se complica, porque lo que tenemos que garantizar, por un lado, y esperamos que los candidatos así lo digan, aunque tengo dudas, cero impunidad. Castigo total a aquellas personas que están vinculadas de otra manera o de aspectos particulares a casos, no importa si pequeños o grandes, de corrupción. Sanción, no importa quién, no importa dónde, no importa por qué, pero que se aplique la norma para evitar impunidad. Lo segundo, recuperación. Mira todo el dinero que se dice, Washington, que se ha perdido en manos de la corrupción,
que está engrosando chequeras particulares, que está siendo lavado por personas dentro y fuera del país. Ese dinero tiene que recuperarse para los ecuatorianos, son recursos que faltan para atender los temas pendientes de salud, de educación, de seguridad. No podemos seguir siendo el hazmerreír del mundo cuando se dice que se han recuperado pocos miles de dólares o unos pocos millones de dólares a propósito de lo que ha venido pasando con el robo de los recursos de los ecuatorianos. Y finalmente, no es un problema de normas. Que no nos salgan con decretos ejecutivos o con proyectos de ley que creen instituciones inútiles que para lo único que sirven es fotos, acuerdos y bombo y rimbombancia para frotar el ego de los funcionarios públicos. Necesitamos que las leyes se apliquen. No necesitamos más decretos ejecutivos que bajo el título de Código de Ética sirvan para adornar la estantería del registro oficial. Necesitamos normas que se apliquen. Necesitamos que la ética se practique. Necesitamos que la integridad y la transparencia sean el norte de un gobierno, no importa si dure un mes o dura 18. Por desgracia, Washington, y tú lo sabes perfectamente bien, poco o nada se ha dicho de este tema por parte de los dos candidatos finalistas. No se trata de tomar un micrófono y decir, vamos a luchar contra la corrupción. Se trata de dar respuestas concretas para saber, como ya lo hemos dicho en los otros temas, con qué, con quiénes, hacia dónde apunta el asunto. Y por supuesto, luchar contra está bien, pero hay mucho que prevenir y hay mucho que lograr de manera proactiva. Mauricio, y creo que la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos mientras estemos escuchando a los dos finalistas es cuál de los dos habla con sinceridad, con integridad, y cuál de los dos realmente va a atacar la corrupción. Y pongo aquí en la palestra de esta conversación, Mauricio, hoy lo que vive el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el tema de la elección del futuro Contralor o Contralora, el tema de que se quiso eliminar a la fiscal Diana Salazar o sacarla del cargo, y también con la Corte Constitucional. ¿Crees que este factor va a relevarse en el debate, en las réplicas? ¿Debería hacérselo dentro de este debate, Mauricio? Debería hacérselo indiscutiblemente, Washington, y no estamos hablando acá que queremos saber cómo el Ejecutivo le va a meter mano a las otras funciones del Estado, de ninguna forma. Pero parte de la crisis que vive nuestro país en este momento es producto de la débil institucionalidad y del poco respeto a la norma, al Estado de Derecho. Tú acabas de mencionar el asunto de hace pocas horas, muy pocas horas, que sucede en el Consejo de la Judicatura. En un país democrático, respetuoso de los derechos y libertades, otra sería la situación frente a miembros del Consejo de la Judicatura que están en este momento, una con orden de prisión preventiva, otros llamados a juicio, investigados por la Fiscalía. El ente rector de la justicia de este país cuestionado en su integridad y en su ética. El ente nominador de autoridades de control. El encargado de los concursos públicos para darle a Ecuador, contralor, procurador, fiscal, miembros del Consejo Nacional Electoral, entre otros, cuestionado, con proceso, en este caso constitucional, ante la Corte. ¿De qué estamos hablando? Es importante tener una visión clara por parte de quien ocupe la presidencia de la República, indiscutiblemente sí. La garantía de no intervención y de no afectación a la independencia de las funciones del Estado, pero el cómo lograr que estas ya debilitadas o incluso fracturadas instituciones se pongan al servicio de los ecuatorianos y no al servicio de unos pocos. El Ejecutivo, no nos olvidemos, lidera el Estado. El Ejecutivo tiene, por ejemplo, la capacidad de entregar recursos económicos para que se puedan dar concursos de infraestructura para la justicia, otras plazas de empleo en el caso de jueces, por ejemplo, para cubrir necesidades en territorios donde no se dan abasto para atender las demandas de la ciudadanía. Así es que sí, espero yo que en ese último eje, el de la política, se aborde con seriedad la crisis institucional del país y se plantee soluciones reales que sobre todo no queden en el micrófono, en el debate o en el papel, sino que se activen de manera inmediata, es posible
incluso el mismo día en que el nuevo presidente o presidenta asuma funciones. Estamos conversando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Justamente por este tema, ciudadanía y desarrollo, Mauricio, la última inquietud. El presidente o presidenta que sea electo va a tener 18 meses, pero sí, es decir, no para ir con la varita mágica, ¿verdad?, a resolver todos los problemas, pero sí como para dejar las bases o ir construyendo las bases, ojalá sólidas, para recuperar al país en la ética, en la moral, etcétera, etcétera. Y en este sentido, este debate debería enfocarse también ahí y los ciudadanos estar atentos. ¿Crees que dentro de las dos candidaturas se puede rescatar a alguien que pueda negociar con la Asamblea Nacional una mayoría que lo apoye? Porque si bien es cierto, no puede meter la mano en la justicia, sí puede coordinar con las otras funciones del Estado, como en el caso específico de la Asamblea Nacional, que puede hacer los juicios políticos a todas estas personas que en el momento están desmereciendo un poquito la posición que tienen en la función judicial y en otras funciones del Estado, ¿no? Consejo Nacional Electoral, etcétera. ¿Alguno de los dos candidatos podría llegar a ese acuerdo de gobernabilidad con la Asamblea Nacional? Yo creo que hay que empezar no a viabilizar, sino a exigir que esto se dé. Yo preferiría, en lugar de mencionar podría, debería. Y creo que el presidente o presidenta de la República Washington está en la obligación, independientemente del tiempo, de tender puentes en lugar de abrirse frentes. Los problemas del país no se solucionan únicamente a través del Ejecutivo. Tampoco se solucionan aisladamente aprobando nuevas leyes que engrosan el ordenamiento jurídico nacional. La solución es arrimando el hombro desde lo público, desde lo privado, desde lo comunitario, desde la sociedad civil. Y para ello, de nuevo, y coincido perfectamente contigo, no queremos un presidente o presidenta que llegue con una varita mágica a solucionar los problemas del país en 100 minutos, sino una persona que con capacidad de diálogo y de alcanzar consensos construya y co-cree con todos soluciones a corto, mediano y largo plazo. Los problemas que actualmente enfrenta el país, la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, no tienen una solución única, no tienen una solución que se activa de manera inmediata. Necesitan procesos que se van caminando juntos, procesos que van dando resultados sobre la marcha. Y yo creo que de este lado, Washington y amigos, tenemos un país mucho más maduro que en ocasiones anteriores, consciente de que el camino y la tarea son muy difíciles, pero que estamos dispuestos a exigir que no nos vengan con que el tiempo es un pretexto o que con los recursos económicos disponibles se puede hacer muy poco, porque lo que queremos es empezar a ver resultados, empezar a ver acciones concretas en beneficio de todos y no simplemente de unos pocos o de los caudillos de sus partidos políticos. Mauricio Alarcón Salvador, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Gracias, Washington. Un buen día para ti, para nuestra audiencia. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Vamos a la pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5. Forever. ¿Sabes cómo está su salud el día de hoy? No busque más. Laboratorio Alcibar es la solución. Son líderes en análisis clínicos, microbiológicos y con biología molecular. Estamos ubicados en Matriz Sur, frente al Hospital Alcibar, Ceibos, Alborada, Milán Plaza, Villa Club, Kennedy y San Borondón. Además cuenta